Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer todo un capricho para decorar nuestra casa en Navidad. Como veis, se trata de un pequeño reno que tiene una forma muy original y una confección muy sencilla. El resto lo hacen, pues los detalles, como por ejemplo la bufanda que os enseñaré a realizar. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal. En este caso yo voy a utilizar esta de cuadrito bichí, que además tiene unos corazones que me parece que puede quedar bien bonita. Luego tengo un hilo tipo mouliné que voy a utilizar para los detalles de la ornamenta. Tengo un cordón de algodón, tengo dos bolas de madera, tienen unos 3 centímetros de grosor, fieltro en dos colores para la bufanda y para la ornamenta. También tengo guata o floca, como lo conozcáis, para rellenar el interior del muñequito. Y para los ojos lo que voy a emplear son estos ojitos que llevan aquí un tope, que son los que se emplean para hacer los muñequitos de amigurimis, los que se hacen de crochet o ganchillo. Pues bien, son los que voy a utilizar. También tenéis la opción de utilizar, por ejemplo, unos botones negros bien pequeños. Y por último tenemos que descargar el molde, que lo vais a tener disponible de manera gratuita en la página web. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos recortando el molde y colocamos la tela poniendo derecho con derecho, doblándola así a la mitad, a un tamaño en el que nos entre el molde. Si vuestro estampado como el mío tiene dirección, tenemos que asegurarnos que este sentido está alineado de esta manera. En mi caso el estampado va de arriba abajo, pues la cabeza tiene que ir justo ahí. Vamos a alinear el doblez con el borde del molde y vamos a pasar una marca por todo el contorno. Vamos a sujetar con unos alfileres para que al cortar no se nos muevan las telas y vamos a recortar todo alrededor dejando un margen de algo menos de 1 centímetro. Con las piezas así preparadas vamos a dar un pespunte que va a comenzar aquí en el doblez, va a ir todo el contorno y va a terminar justo aquí abajo, a la derecha. Esta parte de aquí de momento no la vamos a coser. Ya he dado el pespunte y ahora lo que voy a hacer es con las tijeras que cortan en zigzag en toda la zona que es curva, voy a ajustar un poquito el margen y luego además vamos a dar unos piquetes para asegurarnos que al darle la vuelta el acabado sea perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar las patitas. Entonces, fijaros que esta zona es la que está sin coser, vamos a marcar aquí la mitad y vamos a enfrentar la costura que está justo debajo de la cabeza con la marca que tenemos a la mitad y vamos a sujetar con unas pinzas o alfileres. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer otra marca a 3 centímetros del doblez. Esta marca la vamos a hacer en ambos lados. Aquí. Vamos a soltar un momento la pinza y aquí. La distancia de estas marcas es para que las patitas ahora nos queden centradas. Tomamos ahora 2 trozos de cuerda de unos 20 centímetros, luego veremos cómo de largos los dejamos. Los vamos a introducir en el interior y los vamos a hacer coincidir con la marca que hemos realizado a cada uno de los lados de la costura. Vamos a sujetar aquí y vamos a sujetar aquí. Y entonces, de momento lo que vamos a dar es un primer pespunte para sujetar de una manera más definitiva el cordón a la tela. Ya tengo los dos cordones sujetos y ahora de nuevo volvemos a alinear la costura con la marca que habíamos hecho en el centro. Vamos a sujetar y vamos a coser justo hasta donde hemos colocado los cordones para dejar un espacio en el centro que iría de aquí a aquí sin coser, por donde luego daremos la vuelta a la pieza. Ya tenemos dada esta costura, de nuevo vamos a ajustar un poquito el margen, sobre todo
en la esquina, en la parte central no tanto, para que luego cosamos con más facilidad. Y ahora vamos ya a dar la vuelta al trabajo. Vamos a sacar muy bien todas las esquinitas y las formas que tiene este reno. Cuando le hayáis dado la vuelta vamos a empezar a rellenar. Vamos a comenzar rellenando la cabeza, aunque no del todo porque tenemos que colocar los ojos, entonces tenemos que tener espacio, pero sí conviene que pongamos un poquito de relleno para que así veamos dónde nos interesa colocar los ojitos del reno. Una vez que tengáis así la cabeza rellena, aunque no sea definitiva, vamos a ver dónde colocamos los ojos, teniendo en cuenta que aquí tenemos que poner la ornamenta y las orejitas. Entonces, por ejemplo, puede ser aquí. Marcamos uno y ahora con la ayuda de una aguja larga vamos a perforar para buscar la misma posición en el otro lado. ¿Veis? Con un alfiler o una aguja pasamos y marcamos la posición del otro ojo para que quede simétrico. Ahora vamos a colocar los ojos. Mirad, yo los ojos los voy a colocar, como os comentaba al principio del vídeo, con estos ojitos que se utilizan para los amigurimis o las figuritas que se hacen de ganchillo. Constan, como veis, de dos piezas que tienen forma como si fuera un tornillo, porque realmente lo que hay que hacer es meter una en la otra y apretar. Entonces al apretar ya no se va a salir de su posición. Como los vamos a colocar en tela, lo que voy a hacer es perforar con la ayuda de un punzón en la zona donde vamos a colocar el ojo, y entonces me va a servir para colocar el ojo con más facilidad. Una vez que he perforado, vamos a meter la pieza negra ya la tenemos pasada, ¿veis? Hasta el final, y ahora colocamos por el interior esta otra pieza. Me vengo aquí al interior. Simplemente se trata ahora de apretar. Y al apretar ya queda fijo en su posición. Así colocamos estos ojos que, como veis, quedan muy graciosos. Vamos a colocar el otro y continuamos. Y ahora ya, con los dos ojos colocados, vamos a rellenar completamente nuestro trabajo con la guata o floca para que quede con la forma bien definida. Mira, ya tengo prácticamente relleno el muñeco, la cabeza la he puesto muy compacta para que toda esta forma quede bien definida, y en el cuerpo lo que he hecho ha sido dejar un espacio que lo voy a utilizar para rellenarlo con arroz, o si tenéis arena de gato, mucho mejor. La idea es ponerle aquí algún material que le dé peso para que quede luego estable cuando lo posemos en una mesa o en una estantería. Vamos empujando la guata para que vaya bajando el arroz o la arena hasta el final y continuamos rellenando. Una vez que he introducido el material para darle peso, lo que hago es complementar añadiendo todavía más guata para que también quede con la forma bien definida. Y cuando lo tengamos ya listo, lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida este espacio que hemos dejado para rellenar nuestro trabajo. Voy a coserlo y continuamos. Para dar la puntada escondida tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura lo introducimos en la tela que está más alejada, la que está más próxima a este dedo, cruzamos la aguja, salimos al borde de la tela más próxima a nosotros y vamos avanzando. De esta manera vamos a dar puntadas que prácticamente no se van a apreciar. Voy a terminar de coser y continuamos. Mira, ya he cerrado a puntada escondida y como le hemos puesto el arroz, veis que queda como con bastante peso. Ahora vamos a preparar las orejitas. Para hacer las orejas lo que hacemos es tomar un retal de tela, lo doblamos a la mitad, vamos a pasar el contorno y luego vamos a coser esta zona que estoy pasando ahora, la zona que lleva la curva. Y luego esta zona de aquí, os lo voy a enseñar ahora, no la vamos a coser, es decir, vamos a coser justo todo este contorno y esta zona la dejamos sin coser para dar por ahí la vuelta a la oreja. Este paso lo realizamos 2 veces. Voy a coser las 2 orejas y continuamos.
Ya tengo las dos orejas cosidas, entonces ahora vamos a doblar hacia el interior la parte en la que no hemos cosido para dejar abierto y poderle dar la vuelta al trabajo. Vamos a doblarlas. Si queréis podéis planchar un poquito para que quede marcado, pero de momento no tenemos que coser nada. Ya tenemos las orejas con este borde doblado hacia el interior. Vamos a hacer un pliegue de esta forma para que queden como con un poquito más de forma, y entonces nos vamos a ir a la cabecita. Vamos a ubicarlas donde nos interese, manteniendo este pliegue y manteniendo los bordes hacia el interior. Vamos a sujetar, como estáis viendo, con unos alfileres, y ahora lo que vamos a hacer es coser todo alrededor a puntada escondida. Veis aproximadamente dónde he colocado las orejas. Con un hilo al tono, como estáis viendo, vamos a ir dando así pequeñas puntaditas en la base de la oreja para incorporarla a la cabeza del reno. Mirad, ya he cosido las dos orejitas, veis cómo queda, y ahora lo que vamos a hacer es preparar la ornamenta. Tomamos fieltro de color marrón y vamos a pasar el contorno del molde. Tenemos que cortar dos piezas de este mismo tamaño. Cuando tengáis las dos piezas cortadas, lo que vamos a dar son unas puntadas con un hilo de bordar tipo mouliné en un tono que haga contraste, para por un lado unir estas piezas entre sí y por otro lado para darle un efecto decorativo. Voy a dar estas puntadas aproximadamente a una distancia de medio centímetro del borde y bueno, pues como estáis viendo, veis que en ambos lados nos quedan marcadas y son puntadas, bueno, pues como de unos 4 milímetros aproximadamente, para que destaquen un poquito en todo el contorno. Voy a dar esta costura y continuamos. Mirad, ya tengo la pieza preparada y ahora lo que vamos a hacer es incorporarla aquí en la parte superior de la cabecita. Entonces voy a sujetarla con un alfiler centrada y voy a dar unas puntadas nada más que aquí en el centro. No hace falta coserla completamente, con que la cosamos aquí en el centro va a ser suficiente. Para ello voy a emplear un hilo en tono marrón para que las puntadas no se noten y lo que os digo, puntadas chiquititas y listo. Una vez que hemos cosido la ornamenta, realmente ya veis que el reno va tomando forma. Nos quedan prácticamente los detalles finales. Voy a empezar dando sobre esta costura unas puntadas con un hilo en tono marrón, haciendo aspa o cruz para decorar un poquito. Entonces, en este tipo de trabajo, como no podemos poner un nudo, lo que hago es, como veis, meter la aguja alejada donde voy a empezar a coser y dejo aquí el hilo. Y ahora ya empiezo a dar estas puntadas decorativas. Siempre este tipo de puntada yo creo que a los trabajos les enriquece mucho porque bueno, se ve este detalle de haber hecho un trabajo a mano que siempre queda bien bonito. Voy a dar todas estas puntadas y continuamos. Ya he dado estas puntadas, como veis son solo 5 cruces, pero yo creo que le dan un toque muy bonito. Ahora vamos a bordar la nariz y la boca. Entonces en esta ocasión sí voy a poner el hilo doble para marcar más. Es un hilo como el que hemos utilizado hasta ahora en tono marrón, y entonces aquí en la nariz vamos a bordar, vamos a dar unas pasadas de esta manera. Con las puntadas de la nariz dadas vamos a dar una puntada hasta aquí, más o menos unos 2 centímetros justo por la costura, y luego también en los lados para simular la boca. Vamos a hacer que sea simétrica, a la misma altura, de esta manera. Ya lo tendríamos. Ahora de nuevo sacamos la aguja alejada. ¿Veis cómo ha quedado la boquita? Y ahora cortamos aquí el hilo. Ahora ya vamos a preparar la bufanda.
Para hacer la bufanda usamos una tira de unos 45 centímetros de largo por 4 de ancho y en cada uno de los extremos lo que vamos a hacer es dar una serie de cortes paralelos unos a otros, pegaditos, para simular los flecos. Mirad, ya tengo la bufanda, no solo he cortado los flecos, sino también he dado unas costuras a los lados a mano con un hilo tipo mouliné en un tono claro y he bordado estas estrellas y estos copos de nieve para que quede todavía más bonito. Ahora simplemente vamos a colocarla alrededor del cuello del reno. Doblamos en la zona central y vamos a ir colocando de la siguiente manera. Vemos el largo, que en este lado quede correcto, que no quede excesivamente largo. Y bueno, damos aquí la vuelta con la bufanda, como veis, doblada, porque si no, no vais a poder. Y ahora ya vamos a meter por aquí y vamos a sacar el extremo de esta manera. Apretamos un poquito y vamos a colocarlo correctamente. ¿Veis cómo queda ya la bufanda también colocada? Ahora vamos a poner en los extremos de las cuerdas las dos cuentas de madera grandes que sirven de pies. Lo que voy a hacer es forrar el extremo, en este caso es con cinta de pintor, vamos a apretar bastante para que nos ayude a introducir el cordón por el agujero de la cuenta. Y aunque es bastante grande, si lo hacemos directamente nos va a costar. De esta manera habéis visto que es súper sencillo. Vamos ahora a retirarlo y vamos a anudar para que la bola no salga de su posición. Hacemos un nudo. Y veis, así la bola ya queda en su sitio. Si queréis, cortamos un poquito el extremo y ya lo tendríamos listo. Vamos a hacer lo mismo con el otro cordón. Ya tenemos las dos patitas listas y lo que voy a hacer es en este extremo, en este lado del cuerpo, le voy a coser. Esto realmente no es un botón, pero lo podemos coser perfectamente aprovechando la forma que tiene para decorar este lado, porque así queda compensado. En un lado tenemos la bufanda y en otro lado tenemos esta estrella o este copo de nieve que además va al tono de las telas que estamos utilizando. Vamos a sujetarlo dando simplemente unas puntadas, que vais a ver que prácticamente no se van a ver, utilizando un hilo en tono marrón. Y luego ya nos vamos a ir a decorar la cara del muñeco. Mirad, ya he cosido también este adorno y por último lo que voy a hacer es darle color en las mejillas con la ayuda de un lapicero en tono rojo. Como veis, voy dando pasaditas hasta que va a ir la tela tomando color. También tenéis la opción de utilizar, por ejemplo, un colorete de los que usamos para maquillarnos y darle con la brocha, pero a mí la verdad que este efecto así con el lapicero me gusta bastante. Voy a terminar de colorear y os enseño el resultado final. Mira, ya he acabado de colorear las mejillas y así ha quedado nuestro reno de Navidad. La verdad que me parece que ha quedado súper bonito. Ya habéis visto que es una labor bastante sencilla. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.